John Lennon solía decir: nací en Liverpool, pero crecí en Hamburgo. Y es que detrás de los trajes impecables y el éxito mundial, existe una historia escrita con sudor, cuero y el eco de los clubes nocturnos de la zona roja más peligrosa de Alemania. Para entender esa explosión estelar que cambió el mundo, debemos mirar hacia los callejones de la Reeperbahn. Lugares como el Indra, el Casey Keller y el mítico Star Club no fueron solo escenarios, fueron el útero de concreto donde unos jóvenes inexpertos se convirtieron en la banda más grande de la historia. Hoy en Seno Shikara nos sumergimos en la geografía sagrada de los Fab Four de la mano de Fernando Silva Salas, investigador, escritor y apasionado de la historia Beatle por más de 50 años. Fernando nos presenta su obra definitiva, Did Not Hat Ein Ende, Los Beatles, Hamburgo y el Star Club. Acompáñanos a descubrir los secretos del Bambiquino, la mística del Star Club y las historias ocultas en los ladrillos de Hamburgo. Hoy, la arqueología musical llega a otro nivel. Bienvenidos a una charla donde el espíritu de los lugares nos revelará la verdad sobre la génesis de los Beatles. Comenzamos. Will the real Paul McCartney? There he is. Perfecto, pues estamos con Fernando Silva, autor del libro, espero decirlo bien, Did Not Hat Ein Ende, que podría ser así como que no hay mal que dure para siempre o todo sufrimiento termina, una cosa por el estilo, de una temática que pocas veces es abordada. Siempre en libros del Cuarteto de Liverpool se habla sobre el álbum blanco, sobre Sgt. Peppers. Hoy está mucho de platicar sobre el Revolver, pero esta parte de los inicios en Hamburgo es poco tocada. Vivimos con un montón de mitos y repetimos a veces hasta mentiras que de tantas veces decirlo terminan siendo verdad y la gente sigue creyendo que es realmente de esa manera. En Antología nos han platicado algunas de las vivencias que a veces parecieran como muy locas. No sabemos si realmente pasaron, a lo mejor se quedó en la imaginación o son recuerdos o otro tipo de cosas. Pero tenemos a Fernando Silva, autor de este libro, a quien agradezco y le doy la bienvenida aquí a Seno Shikara. Ha hecho un largo y arduo trabajo para publicar este libro, que es un libro bastante grande, con muchísima información y bastante interesante, del cual queremos charlar y queremos presentárselo a ustedes también para que lo puedan adquirir, porque es algo que vale mucho la pena poderlo tener en sus estanterías y no nada más tenerlo como a muchas veces ya se compra un libro y se pone en una estantería, no, que lo lean. Que aprendamos, porque ese es un tema muy interesante y le doy la bienvenida a Fernando. Fernando, buenas tardes para ti. Bienvenido aquí a Seno Shikara, un gusto y un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros. Perfecto, pues le doy la bienvenida a Neil, a Charlie, a Edgar. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hola. Hola Fernando, Hola. y bienvenido, y vamos a platicar un ratito contigo. Gracias por tu tiempo. Vámonos, sin problema. Perfecto, Fernando. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera tirar por acá es, ¿por qué decidir escribir sobre los lugares y no solo sobre los músicos? ¿Podría ser este el espíritu del lugar que moldea a una banda o moldeó a los Beatles? Correcto. Porque como tú has dicho, sobre los Beatles, sobre las canciones, sobre las personas que se relacionaron con ellos, sobre los discos, sobre Liverpool, de todo se ha escrito muchísimo. Pero cuando yo empecé con esta idea, evidentemente primero te metes en este mundo con la idea, a través de las canciones. Entonces yo linké de alguna manera las canciones que tocaban los Beatles con mi otra pasión, que era el rock and roll clásico de los 50 y 60. Entonces yo ahí veía que los Beatles empezaron, como todos sabéis, primero tocando el skiffle y demás, pero después eran un grupo de rock and roll. Y como tal, donde desarrollaron toda esa fuerza interpretativa y ese background de conocimiento sobre música fue en Hamburgo. Entonces,
yo me preguntaba siempre eso, que ¿por qué Hamburgo? ¿Por qué Hamburgo? Y aunque hay relaciones que en el libro se cuentan un poco, relaciones personales, sociales, de negocio, de amor, de amistad, pero había un lugar por mi estudio y mi profesión, siempre me ha interesado la arquitectura, los edificios, la vida de los edificios, la restauración de los edificios. Y entonces, de alguna forma, hace muchísimos años llegué a la conclusión de que los edificios, después, por supuesto, esa idea ya estaba, como digo en el libro, desde los tiempos de Augusto, el espíritu del lugar, ¿no? Que los lugares tienen espíritu. Y esos espíritus, de alguna forma, condicionan, modifican, activan el sentimiento y la forma de ser y estar de las personas cuando están en esos lugares. Por supuesto, depende de la sensibilidad de cada uno, de nuestra cultura, de nuestros intereses y de nuestra forma de ver el mundo. Pero los lugares me parecían que eran importantes. Algunas personas, cuando las he entrevistado allí en Hamburgo y les he contado cuál era el motivo de estar haciendo esta investigación y esta búsqueda, me decían, es que los lugares son importantes en la vida de las personas. Los lugares son muy importantes en la vida de las personas. El propio Lennon decía la famosa frase de yo nací en Liverpool, pero me crié en Hamburgo. Eso demuestra la importancia que Hamburgo tuvo para los Beatles, más que la que tuvieron los Beatles para Hamburgo. Bueno, podría seguir, pero voy a ir poquito a poco para que no sea esto un soliloquio mío. Bueno, tú eres el invitado, es la parte esencial y súper interesante lo que comentas, porque sí, esa frase la recordamos mucho de Leno, que él madura, crece, se hace hombre, vaya, en este lugar, y no nada más Leno, ¿no? No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Neil. Digo, gracias, Fernando. A mí me parece que sí, los lugares tienen eco, tienen memoria. Lo mismo pasa acá en la Ciudad de México, en donde uno puede recorrer calles importantes sin imaginar que aquí, bueno, no aquí, allá Sí. se entregó la Gran Tenochtitlan, hubo masacres, hubo encuentros. Entonces, mi pregunta con respecto a los lugares que tú mencionas es, ¿qué tan similar era Hamburgo con Liverpool? Liverpool e Inglaterra, Londres, ciudades devastadas por la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron en reconstrucción, incluso 20 años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Hamburgo, ¿qué tipo de ciudad era esa? ¿Estaba reconstruida para cuando llegaron los Beatles? ¿Se vieron reflejados en el ambiente? ¿Y qué tanto lo adoptaron esa ciudad? Es una pregunta amplia, pero mira, recuerdo las primeras veces que yo fui a Liverpool, a primeros 80, hace ya 40 y tantos años, en Liverpool todavía había solares que las construcciones que estaban en estos solares fueron derruidas durante la Segunda Guerra Mundial y todavía, 40 años después, estaban todavía sin reconstruir. Ahora no, ahora vas a Liverpool y te encuentras un Liverpool luminoso y reconstruido y magnífico. Hamburgo, bueno, las similitudes, como digo, si os fijáis, ambas ciudades son puertos sobre ríos navegables. Ambas ciudades están en el norte de sus respectivos países, de Inglaterra, Reino Unido y Alemania. Están casi a la misma latitud. Si lo veis en un mapa, el mismo paralelo casi cruza las dos ciudades. Ambas fueron ciudades industriales y, por lo tanto, y con el puerto fluvial, a través de ese puerto no solo entraban barcos, mercancías, personas, también entraban costumbres, religiones, alimentos y, por supuesto, música. Entonces, tanto en Liverpool como en Hamburgo,
las personas, los habitantes de ambas ciudades, estaban muy acostumbrados a escuchar distintos tipos de música, no solo música local, sino música que venía allende los mares, música que venía de Oriente, que venía de África, que venía de América, y que esas personas, al vivir, al convivir con los habitantes de la ciudad, las hacían propias, ¿no? Entonces, cuando ambas ciudades además fueron bombardeadas respectivamente por los ejércitos, Alemania bombardeó Liverpool y los aliados, no solo Inglaterra, los Estados Unidos, bombardearon Hamburgo de manera brutal, las famosas tormentas de fuego que destruyeron la ciudad, prácticamente la redujeron a cenizas. Cuando terminó la guerra, todos sabéis, Alemania perdió la guerra. Alemania fue dividida por zonas de influencia de los aliados, pero rápidamente, en cuanto terminó la guerra, Hamburgo rápidamente empezó a reconstruirse, muy rápidamente. Los habitantes de Hamburgo siempre tienen un orgullo propio, un orgullo especial, siempre se han sentido diferentes. Nunca han estado gobernados ni por príncipes, ni por reyes, sino siempre han sido gobernados por ellos mismos. Y el nombre de la ciudad, Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo. Después perdieron un poco la palabra libre cuando el régimen nazi, pero la recuperaron otra vez. Entonces siempre ha sido una ciudad libre. Y habían sufrido, como prácticamente muchas ciudades a lo largo de la historia en todo el mundo, invasiones, destrucciones, incendios, calamidades sanitarias, pestes y demás, pero que siempre era capaz de levantarse, de reconstruirse, y cada vez que tenían que se destruía decía, ahora la vamos a hacer más bonita, la vamos a hacer mejor, cada vez con los edificios más bonitos. El centro de Hamburgo ahora lo veis y es una ciudad majestuosa, grandes avenidas, grandes edificios. Hace 40 años era un auténtico infierno, no existía nada. Vamos, 40. Me voy después de la guerra, ¿no? Me refiero. Que ya después de la guerra, hace 80 años, ya, claro. La guerra del 45, hace 80 años. Pero bueno, digo, después de la guerra, la ciudad estaba totalmente destruida y el pueblo de Hamburgo supo reponerse, empezó a construirla, reconstruirla, y rápidamente, cuando los Beatles fueron por primera vez a Hamburgo en agosto de 1960, solo hacía 15 años que había terminado la guerra. Y de hecho, todavía en las familias, en las conversaciones internas de la familia, en Alemania no se hablaba del nazismo ni de los ingleses, y en Inglaterra, aunque ganaron la guerra como la ganaron, pero tampoco se conocía mucho al enemigo. Entonces, cuando los Beatles llegan a Hamburgo y se encuentran a jóvenes como ellos, en principio se tienen miedo unos de otros, porque decían, es que esta gente hace 15 años estaba bombardeando mi país, y el otro pensaba lo mismo hace 15 años. Entonces, con cierta reticencia al principio, pero al final se dieron cuenta de que la juventud en todo el mundo, sea en Inglaterra, sea en Alemania, sea en México, sea en España, sea en Rusia, sea en China, al final la juventud, cuando va descubriendo el mundo, se da cuenta de que el mundo de sus padres no les gusta. Ellos quieren crear su propio mundo. Y una de las formas entre comillas, de rebelarse es con la música. Entonces, ahí fue cuando en Hamburgo se empieza a adoptar que la explosión del rock and roll en Estados Unidos en la segunda mitad de los 50 fue a partir de ahí donde se expandió por toda Europa y por todo el mundo. También llegó a Alemania. Bill Haley estuvo en el 58 en Alemania y fue una gira muy tumultuosa. Las autoridades alemanas no veían con buenos ojos que sus retoños, sus niños jovencitos nacidos durante la guerra, que ya iban teniendo 15, 16, 17 años, adoptaran un tipo de música que no era el que ellos de alguna manera estaban de acuerdo. La música pop alemana, Schlager, eran canciones casi a tempo de
de polka o de vals, con letras así como de típicas. Esa música no era la música que le gustaban a los jóvenes. Los jóvenes querían rock and roll, querían bailar, querían diferenciarse de sus padres de alguna manera. Ahí llega la explosión del twist. El twist es una locura que recorre primero Estados Unidos y después toda Europa y el resto del mundo. En México, Bill Haley grabó canciones en español con el nuevo ritmo del twist. Pues en Alemania igual, el twist fue una locura y en esa época fue cuando llegaron los Beatles a Hamburgo por primera vez. A partir de ahí empieza un descubrimiento no solo musical, sino vital, que es lo que quiero llamar la atención especialmente en el libro. Vital, pero no solo, como digo, no solo de la música, las personas, las relaciones laborales y sociales, sino los lugares, porque los lugares les influyeron de manera determinante en lo que al final llegaron a ser. Paro aquí porque lo mismo, para dar opción a que vayáis preguntando otras cosas y no me... No sé si alguien tiene una pregunta, Carlos. Sí, oye, buenos Dime, días Carlos. por acá en México, buenas tardes allá Buenos en días. España, Fer. Una pregunta, fíjate que por ahí yo ya he estado leyendo tu libro y una de las premisas que manejas en tu libro es que tratas de alguna manera eliminar esos mitos que por ahí se han quedado y que Sí. de alguna manera han, como dicen, tanto es lo que repiten que se vuelve una verdad, ¿no? Correcto. Entonces, tu idea es de que esos mitos que siempre hemos creído de ciertas cosas que pasaron ellos en Hamburgo, es tratar de obviamente a través de tu investigación, de ver, pues aquello que era como mito, pues simplemente ya eliminarlo, ¿no? Y realmente dar una verdad, una certeza que por muchos años se han quedado y obviamente hemos pensado que eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, ahí decías que decías que, por ejemplo, uno de ellos, en un balcón, pues pasó, orinó a unas monjas y pues siempre ha quedado ese mito, ¿no? Otra que, por ejemplo, comentabas por ahí de que Paul McCartney en algún momento cuando fue a Hamburgo en 89, pues fue a pagar una deuda que tenían por ahí, ¿no? Entonces, quisiera ver si nos pudieras dar, digamos, algún otro mito, simplemente para que la gente o hace que se interese y diga, sí vale la pena tratar de buscar y de, sobre todo, de leer este excelente libro, ¿no? Si nos pudieras contar alguno de ellos. Claro. Mira, voy a centrarme, bueno, hay alguna más, pero, por ejemplo, cuando los Beatles llegaron a Hamburgo, como todos sabéis, en agosto del 1960, el empresario que los contrató, Bruno Korsmide, los alojó en unos cubículos bastante inmundos, muy pequeños, sin ventilación, todo eso se sabía, pero siempre decían, porque nadie que estaban detrás de la pantalla del cine, porque era el Bambi Kino, era un cine, Paul Rosenstrasse, y efectivamente era un cine, pero no estaban detrás de la pantalla. Ellos estaban, vamos, exactamente lo he medido, estaban a 45 o 50 metros de la pantalla, no estaban detrás. Son pequeños detalles, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿y qué importancia tiene? Bueno, pues tiene la importancia de que, como yo digo, verdad hay una, después interpretaciones de la verdad, puede haber muchas y pueden ser más o menos importantes, pero si le damos pábulo a cualquier cosa que se diga o que se escriba, que se repite muchas veces, entonces yo creo que hay que intentar encontrar la verdad, y una vez que se sepa la verdad, cada uno podrá actuar de una manera, actuar de otra, pero por lo menos ya sabemos eso. Después también muchísimos libros se pone que el Bambi Kino era un cine de películas pornográficas, porque cuando se está contando la historia de los Beatles en Hamburgo, normalmente se dan unas pinceladas así rápidas que estaban en el barrio rojo, ¿no? En San Pauli, la Reeperbahn, la Große Freiheit,
y que aquello era un mundo de perdición y que era la antesala del infierno. Y sí, allí había de todo eso y más, que eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que el bambiquino proyectara películas pornográficas. Eso se viene abajo el mito desde el momento en que repasas la programación del bambiquino desde su inauguración hasta que se cerró. Y en el año y poco que estuvo, jamás proyectó una película pornográfica. ¿Por qué? Porque no era un cine de eso, era un cine que estaba en la zona más tranquila, ya estaba en la Paul Rosenstraße, está al final de la Große Freiheit. En esa zona ya no hay neones, ya no hay casas de juegos, ya no hay cabarets en aquella zona. El último era el Indra, en aquellos años, el último era el Indra. Y entonces, simplemente revisando la programación se descubre que jamás proyectaron una película pornográfica. El bambiquino era un cine de barrio, un cine que proyectaba películas de reestreno, películas del oeste, de romanos, de aventuras, de amor. Los domingos incluso tenían una sesión infantil por la mañana, que no se anunciaba en prensa, pero la tenían. Entonces, ese es otro mito que por lo menos ahí está aclarado ya, de que el cine bambiquino no era un cine de películas pornográficas. Hay más, por ejemplo, el mismo Indra, una de las ideas base y que soporta todas las ideas del libro, del estudio de los distintos lugares que trato, es que en Hamburgo los lugares, como yo digo, tienen su espíritu, pero ese espíritu se ha modificado muy poco a lo largo del tiempo, desde que la Reeperbahn se construyó y se empezaron a instalar en toda la zona negocios del entretenimiento para adultos, ¿no? Como eran eso, bares, cabarets, music hall, de todo tipo. Los lugares siempre se han mantenido, o casi siempre hay muchísimos lugares que han seguido manteniendo en el mismo sitio el mismo espíritu. Entonces, alguna vez algunos habrán cambiado y hoy es una tienda de recuerdos o es una pizzería, pero no deja de... Pero durante siglos, ahora se está festejando el 400 aniversario de la Reeperbahn oficialmente allí en Hamburgo. Durante siglos los lugares han seguido siendo lugares de entretenimiento. Entonces, el nombre de Indra, que eso proviene, que también lo cuento en el libro, viene de cuando la corriente orientalista que les dio a todo el mundo por ponerle nombres orientales a los locales con la idea de atraer al público, trayéndole a la mente a través del nombre las posibles diversiones que iban a encontrar en su local. De ahí el nombre de Indra, Salambo, Tabú, Safari, todos nombres que remiten a lugares paradisíacos o bien de Asia o del Caribe o de África. Entonces el nombre Indra, no, el primer local, el Indra que tocaron los Beatles, la Große Freiheit número 64, no es el primer Indra, es una continuación de otros locales que ya tenían ese nombre en Hamburgo. Y el primer Indra se inauguró en la Große Freiheit, pero en el número 36, donde después, años después, estuvo el Kaiser Keller, la esquina con el Smugstrasse, casi enfrente del Star Club. Y hay libros, incluso editado eso por personalidades respetables en todo el mundo Beatle. Perdón, en todo el mundo Beatle, que se confunden, que hablan del Indra en el que actuaron los Beatles y lo ilustran con una foto del Indra que estaba en la Große Freiheit número 36. Ese local después fue derruido durante la guerra y ahí no actuaron los Beatles, pero hay libros y estudiosos que lo ilustran. Entonces, también he querido decir que cuando veáis fotos de un Indra, un gran edificio blanco con el portero en la puerta, el doorman, el rótulo en vertical, una banderola Indra con unas ventanas,
Ese no es el Indra en el que actuaron los Beatles. Ese edificio estaba en el número 36 y fue derruido. El Indra que tocaron los Beatles estaba en el número 64 de la misma calle, la misma acera, pero 100 metros más adelante, 70 metros más adelante. Hay alguno más, Carlos, pero ya si surge lo hablamos, lo comentamos. Dime, Edgar. Gracias, Sora. Nada. Hola, Fernando. Buenos días, buenas tardes. Buenas Qué tardes, gusto buenos días. tenerte por acá, que nos estés Igualmente. ahí ilustrando sobre este tema. Yo tengo una pregunta. ¿Se sabe con certeza quién abrió el mercado alemán para las bandas inglesas? Bueno, hombre, no hay una... Pero yo te voy a contar mi versión de los hechos después de los estudios realizados para el libro. Como decía, en Hamburgo había, durante la segunda mitad de los 50, en toda la Reeperbahn, incluso en la Große Frei, había locales, pero la idea principal de todos esos locales no era la música. Eran restaurantes o locales en los que había espectáculos más o menos eróticos, más o menos... y en los que actuaban grupos, pero eran grupos como de apoyo, de entretenimiento, para que la gente, mientras estaba cenando, estaba viendo un espectáculo, había grupos tocando allí en un pequeño escenario, pero no era la gente no iba, el fin del público no era ver a ese grupo actuar. Evidentemente había clubes de jazz. El jazz sí era la gente un poquito más, como de cierto nivel económico y social en Hamburgo, pues iban a los clubes de jazz, y todas las grandes estrellas de jazz han actuado en Hamburgo desde siempre. Como yo digo, el cambio el primer cambio, no es el definitivo porque eso viene después con el Star Club, pero el primero viene cuando los dueños de los locales, claro, la juventud escuchaba la música por las emisoras de radio, las pocas que emitían canciones de rock and roll o de twist o de la música moderna del momento, ¿no? Entonces los dueños de estos locales instalaban jukebox, máquinas de discos en sus locales, y la juventud pues se reunía allí a tomarse su Coca-Cola y a escuchar su música. Claro, eso iba creciendo. Querían más. Entonces, en Alemania, evidentemente, como en todos lados, se formaron montones de grupos, primero con la explosión del skiffle y después con el rock and roll. Se montaron montones de grupos que chavales jóvenes se reunían, se compraban sus instrumentos, intentaban tocar rock and roll. ¿Qué ocurre? Que, claro, el rock and roll, por chavales que no eran muy duchos, estaban bastante duchos en el tema, cantados además en alemán, pues no sonaba tampoco muy... Entonces los chavales lo que querían era escuchar las canciones en su idioma original. ¿Qué hicieron estos grupos alemanes? Pues aprenderse las canciones de manera fonética. Entonces cantaban las canciones en inglés, pero sin saber inglés, sino simplemente reproduciendo el sonido que ellos escuchaban con los discos. Los empresarios se dieron cuenta de que eso cada vez iba más. Entonces contrataron a esos grupos alemanes para que tocaran en directo en sus locales donde iba la juventud. La juventud iba y cada vez tenían más éxito, pero se daban cuenta que ellos lo que necesitaban era gente que cantara rock and roll de verdad. Claro, el traerse en los primeros 60 sobre todo, a los grupos o a los intérpretes americanos originales, a los grandes rockers de los 50, que en aquella época estaban todos en plena, aunque la moda hubiese caído, pero en cuanto a capacidad interpretativa y de actuación estaban en la cumbre, no era barato. Entonces, no traerse a un rockero desde Estados Unidos a Alemania para tocar en sus clubes no era barato. Pero se dieron cuenta de que en Inglaterra habían cientos de grupos en Inglaterra, no solo en Liverpool, en Manchester, en Londres, en muchísimos sitios, y que estaban prácticamente a 2 horas, 1 hora y pico de vuelo si cogían en avión o al principio con barco, como vinieron los Beatles, con furgoneta, ¿no? En el primer viaje, que estaban mucho más cerca. Y además cantaban en inglés y tocaban rock and roll
auténtico, pero cantado además en inglés. Entonces, eso ya los empresarios dijeron, pues nos traemos a los grupos en inglés. ¿Quién fue el primero? Como tú has preguntado, Edgar. El primero no lo sé, pero el primero al tema que nos ocupa de los Beatles fue Bruno Cosmider, cuando se dio cuenta que en el Kaiser Keller, el primero tuvo el Kaiser Keller, después se hizo con el Indra, pero cuando estaba en el Kaiser Keller se dio cuenta que allí los grupos que tocaban canciones de rock and roll, pero que eran alemanes, no, la gente iba, pero querían los originales. Entonces contactó con había en Londres, había en Old Crompton Street, creo que se llamaba el Two Eyes, un club que fue donde surgió también el rock and roll en Londres, que fue donde surgió Cliff Richard, The Shadows, Adam Faith, un montón de gente. Tony Sheridan estaba por allí. Entonces contactaron los empresarios como tal, los empresarios de Hamburgo en este caso, Bruno Cosmides, con los empresarios de Londres y Alan Williams, que ya estaba por ahí metido, les llegó la noticia de que en Alemania querían un grupo para tocar, querían un grupo. Y entonces allí mismo en el Twice formaron de pronto, cogieron un guitarra, un batería, un bajo y un cantante y se fueron para Alemania. Los Jets, esto fue en junio de 1960. Ahí en ese primer grupo ya estaba Tony Sheridan, en los Jets. Entonces tocaron en el Kaiser Keller. Después, como la necesidad de la juventud quería más, el segundo grupo que vino fue Derry and the Seniors, con Howie Casey al saxo y Derry Wilkie como cantante. Tenían otro cantante blanco también, pero eran grupos que tocaban, además de eso tenía saxo en este caso, Derry and the Seniors, que fue el primer grupo que grabó un disco de rock and roll en Alemania, Derry Wilkie and the Seniors. O sea, Derry Wilkie. The Seniors después, el Seniors era el grupo de acompañamiento. Y entonces, a partir de ahí, el éxito fue cada vez mayor. Bruno Cosmides se había hecho, estaba explotando un poco más arriba de la calle, el Indra, como un cabaret de striptease, y el negocio no iba bien. Y viendo el negocio que tenía en el Kaiser Keller, pues pensó, pues voy a dejar el negocio del striptease en el Indra y voy a contratar otro grupo de rock and roll, voy a hacer otro local de rock and roll. Y ahí es donde aparecen los Beatles, que nunca fueron la primera opción. Bruno Cosmides volvió a hablar con Alan Williams y al principio pues les ofreció primero a Kazan de Casanova, a Jerry and the Pacemakers, a Roy Stone and the Hurricanes, pero ninguno podía por distintas circunstancias. Y al final dice, bueno, pues los que me quedan son los Beatles, que son buenísimos. Y se trajo a los Beatles. Y a partir de ahí fue cuando empezaron. Una vez que vinieron los Beatles, el resto de empresarios de la calle, de la zona, vio que eso era negocio, porque los jóvenes cada día se acumulaban en la puerta para entrar y se quedaban, porque el problema que tenían estos locales era que la gente entraba, pero si el espectáculo que veían no les interesaba, se iban. Entonces, lo que querían era que la gente entrara y mantenerlos, retenerlos allí. Para eso, de ahí viene el famoso McShaw, que le decían a los Beatles que dieran espectáculo para que la gente se quedara. Entonces, ahí empezó. Los Beatles fueron cada vez tocando mejor, siendo cada vez más populares. El Indra se cerró, dicen que por problemas de ruidos y demás. Enfrente estaba la Fundación Paolozzi, pero bueno, la iglesia estaba más para acá. La iglesia San José estaba justo enfrente del Kaiser Keller, justo pegado al Star Club. Entonces, no fue por eso, pero total, que Bruno Cosmides decidió cerrar el Indra y se trajo a los Beatles al Kaiser Keller, que era un mejor club. Allí estaban los seniors terminaron y al momento contrató a Rory Stone and the Hurricanes para los últimos 3 meses del año, que eran octubre, noviembre y diciembre, que son los famosos carteles que hizo Rubens de la Reaper Band. Me ha olvidado el nombre ahora. ¿Sabéis quién os digo? El pintor. El que hizo el mural del Star Club y
hacía los carteles de las chicas en bikini, eso en todos los locales de la Große Freiheit. Entonces empezaron a actuar ya con Rory Stone and the Hurricanes en el Kaiser Keller, y ahí fue donde la rivalidad de ver a otro grupo tocando y que ellos tenían que dar más espectáculo que ellos y el otro más que él, fue lo que los hizo ir creciendo en cuanto a su capacidad de expresión en un escenario y a su forma de trabajar y de dar espectáculo en el... Y a partir de ahí, ya termino, para terminar tu pregunta, Edgar, y a partir de ahí fue cuando todo el mundo vio el éxito que era aquello y dijeron, más grupos, que vengan más grupos. Y empezaron, Alan Williams trajo más grupos desde Liverpool, y al final, una vez que Brian Epstein ya había fichado a los Beatles y demás, el mismo Brian Epstein se encargó de proveer al Star Club. Todos los grupos del Merseybeat tocaron en Hamburgo, todos. Se olvida, vamos, no me olvido del top 10, que estuvo ahí en medio, pero que en el año entre el 61 y el 62, todos los grupos de Liverpool que querían ser algo iban a tocar en Hamburgo. ¿Por qué? Primero, porque les pagaban mejor. Evidentemente, para unos chavales, verse en esos ambientes libres de vigilancia paterna ni familiar, con poco dinero, sí, pero con una libertad absoluta y con todo tipo de placeres al alcance de la mano, pues era un caramelito, como decimos por aquí, era un caramelito, y todos querían ir a Hamburgo, y de hecho todos fueron. Después esa historia siguió, y incluso Ted Taylor, que fue Ted Taylor, el de King Size Taylor and the Dominos, llegó a decir que desde el año 62 o 63 hasta el 71, ningún grupo de Liverpool que tuviese un número 1 en la lista no había estado en Hamburgo, que todo el que había tenido un número 1 había estado en Hamburgo. Se habían criado, habían mamado la experiencia y las vivencias que Hamburgo les proporcionaba en ese preciso instante, en ese espacio temporal y en esos locales específicos. Excelente dato que comentas, Fernando. A mí me surge la duda en esta parte que comentas sobre los lugares, decía Neil, el eco de los mismos. Los bombardeos de la Operación Gomorra habían dejado a la ciudad en ruinas. ¿Esa energía de supervivencia de Hamburgo se filtra en el sonido de la banda, el sonido crudo? El sonido de la banda se forma, o sea, si analizamos el sonido, ¿cómo te explico? De manera, sin meterle ideales ni ideas, sino analizando el sonido, se basaba en la necesidad de dar espectáculo, por una parte. Los instrumentos, o sea, el material físico del que disponían, las guitarras, amplificadores, micrófonos que disponían, todo eso de alguna forma condicionaba el sonido final. Pero nada de eso importaba si al final la actitud vital que tú tienes cuando estás en un escenario es válida, es potente, transmite. Si tú te dedicas solamente, que era lo que hacían la mayoría de grupos de la época, lo que se ponían delante del escenario, cogían su guitarra, marcaban sus pasitos, que era la moda que instaló los Shadows con Cliff Richard, y todos los grupitos intentaban aparecer aseados y limpitos y marcando su compás con las piernas mientras tocaban. Los Beatles no, los Beatles eran de una visceralidad. Ellos sabían lo que querían. Ellos querían también, eso, venían de Liverpool, no se comían unas roscas Liverpool en el 60 y querían triunfar a costa de lo que fuera, que les exigió muchísimo trabajo, muchísimo, durante muchos años. Recordad después lo que dijo Ringo, la frase que en el 64 los Beatles trabajaban 8 días a la semana, 8 days a week. No había horas en el día, no paraban. Pero desde el principio los Beatles fueron muy trabajadores. En los primeros tiempos, en el primer club, en el Indra, solo tocaban ellos. Tocaban 45, 50 minutos, 10 minutos de descanso y otra hora. Otro 10 minutos de descanso, otra hora. Otro 10 minutos, otra. Así, en el Indra tenían un día de descanso, tenían el lunes. Así durante
todo el tiempo. Después, cuando fueron al año 61, al top 10, tocaron 92 días seguidos, 92 días sin parar. Ellos eran el único grupo, no había otro grupo. Estaban ellos acompañados por Tony Sheridan, se iban intercalando, pero ellos tocaban una hora detrás de otra durante todos los días. Entonces trabajaron muchísimo. Entonces ese sonido surgió de la necesidad de llenar tantísimas horas en un escenario, pero no de llenarlas de manera superflua, sino de que la gente, el público que estaba allí, quisiera ir al día siguiente, volviera, bailara, se divirtiera, lo pasara bien y trajera a más gente. O sea, esa dinámica era la que hacía que los Beatles trabajaran y lograran el nivel de calidad que lograron. Si recuerdas la anécdota de cuando vuelven, de la primera vez, vuelven a Liverpool, la primera vez que actúan en Liverpool y los presentan como directamente desde Hamburgo, que la gente pensaba que eran alemanes, y decía, uy, qué bien hablan inglés esta gente siendo alemanes. Y decía, no, si yo soy de aquí de Bolton y yo soy de aquí de Allerton, somos de Liverpool. Entonces, en Liverpool no habían visto a ningún grupo tocar con esa fuerza, con ese dinamismo, con esa garra, como tocaban los Beatles, porque lo hicieron por necesidad. Pero, volviendo a lo de los lugares, evidentemente, si en vez de tocar en un cuchitril como era el Indra, que era un cuadradito pequeñísimo, con todo lleno de alfombras que apagaba el sonido, entonces tenían que tocar muy fuerte, muy fuerte. O el Top Ten, que era un poquito más grande, pero que el público que había por allí no era muy sanote. Aquello, como sabéis, estaba lleno de gente de la noche, de proxenetas, de bailarines, de mafiosos. Entonces, era un lugar para curtirse. Y los Beatles en esos lugares se curtieron a base de bien. Mil. Te has apagado tu micrófono. Gracias. Has mencionado nombres importantes. Acá en México, incluso en la historia de los Beatles, siguen mostrando a Tony Sheridan como su maestro. Yo no sé si estaban a la par Tony Sheridan y las bandas que él traía con los Beatles. Y te pregunto, ¿en realidad era tan importante Tony Sheridan en la ciudad, en el sitio, en los espectáculos, comparado con los demás? Sí lo era. Primero porque, Tony Sheridan ya era una estrella, pero al nivel que consideremos, pero ya era una estrella en Inglaterra. Ya había aparecido en programas de televisión como Boy. Fue el primer músico, dice la leyenda, yo creo que sí, que el primer músico que tocó una guitarra eléctrica en directo en la televisión en Inglaterra, una Futurama, que George lo vio y se quedó con la guitarra. Y por eso George Harrison después se compró una Futurama, porque al primero que vio tocarla era Tony Sheridan en la televisión. Entonces Tony Sheridan era un músico impresionante, un rockero impresionante. Estuvo acompañando la gira fatídica por Inglaterra de 1960 de Jim Vincent y Eddie Cochran, la última gira donde falleció Eddie Cochran en aquel accidente de coche. Entonces, uno de los grupos que iban en aquella tournée era el Tony Sheridan Trio. Él se bastaba con un batería y un bajista para hacer un espectáculo de rock and roll brutal. Tenía una técnica a la guitarra muy particular, muy guerrillera, muy guerrera. Y los Beatles, cuando fueron, como te he dicho, el primero que llegó a Hamburgo, cuando llegaron los Beatles, Tony Sheridan estaba actuando en el club que había arriba del Kaiser Keller, el Estudio X, que era del hermano de Horst Fascher. Y entre espectáculo de striptease y espectáculo de striptease, ahí estaba el Tony Sheridan Trio actuando. Y cuando los Beatles los vieron, o sea, se vieron mutuamente, Tony Sheridan recuerda que vio entrar unos tipos ahí vestidos de cuero y ellos vieron a Tony Sheridan, ambos se quedaron prendados, uno de la capacidad escénica y de tocar rock and roll en directo, como hacía Tony Sheridan, y Tony Sheridan de ver a unos jovenzuelos de Liverpool, que eran ingleses, pensaba al principio, no los conocía, pero rápidamente hicieron buenas migas. Se hicieron amigos, se hicieron compañeros,
actuaron juntos muchísimos, después se fueron al top 10, y aunque Tony Sheridan era como el cabeza de cartel, los Beatles eran todavía su grupo de acompañamiento. De hecho, después viene la historia de las grabaciones en Hamburgo con Bert Kaempfer, que los Beatles van como grupo de acompañamiento de Tony Sheridan. Entonces Tony Sheridan, ellos lo veían como un maestro, le llamaban el profesor, ellos le llamaban el profesor, y les enseñó, según recuerdan George, que les enseñó muchísimos acordes, muchísimas formas de tocar muchas canciones que asociamos a los Beatles. En realidad era como las interpretaba Tony Sheridan. Y los Beatles lo veían, claro, tocaban con él, y después nosotros asociamos esas canciones a, como la de la que grabaron después con Bert Kaempfer, eran, como decía Tony Sheridan, eran prácticamente reproducir una sesión de las que hacíamos en el Top 10, reproducirla en estudio, aunque después se quedaron muchas canciones fuera. Al final solo sobrevivieron 8, pero Tony Sheridan recuerda que grabaron muchas más, pero Bert Kaempfer no consideró en ese momento que eso podría tener algún valor y las borró. Pero se grabaron muchas más canciones. ¿Alguien tiene otra pregunta? Carlos. Fer, una pregunta. No sé si en tu libro tocas, obviamente en algún momento tanto Ringo Starr como Pete Best, pues pareciera que coinciden en tiempo y espacio. Y obviamente me llama mucho la atención porque después de que contratan a Ringo y Pete queda fuera del grupo, jamás han vuelto a mencionarse. Ringo normalmente nunca menciona nada de Pete Best nunca menciona nada de Ringo, pero no sé si en tu libro o en tu investigación existe no sé si hubo algún tipo de amistad entre ellos, obviamente antes de que esto pudiera explotar, que saliera Pete Best, pero obviamente, como tú dices, había mucha cordialidad entre los grupos que venían sobre todo de Liverpool, de Inglaterra, como que se juntaban. ¿Hay alguna, bueno, no sé si en tu libro se menciona algún tipo de relación o en tu investigación encontraste algún tipo de camaradería, de si realmente había una amistad entre ellos, entre Pete Best, o simplemente pues ahora sí que se saludaban, se tomaban la cerveza y punto? No sé si nos puedas platicar, o no sé si tienes algún dato sobre ese tipo Sí, ¿no? de relación. Vamos, ese tema, por supuesto, lo he tratado, lo he investigado, pero no ahora con el libro, sino durante muchos años atrás también. Pete Best, o sea, no voy a contar obviedades que todos conocéis, pero los Beatles eran, en aquel tiempo, el grupo fuerte eran John, Paul y George, y como todos sabemos, Stuart estaba porque era amigo de John, y lucía bien, tenía buen look. Y Pete Best lo cogieron 2 días antes de ir a Hamburgo porque necesitaban un batería. Nunca fue una elección por afinidad estética o amistad o nada, sino simplemente por pura necesidad de que el contrato exigía un grupo de 5 músicos y ellos eran 4 guitarras, con las 3 guitarras y el bajo de Stuart, y necesitaban un batería. Por eso cogieron a Pete Best, y porque tenía una batería, se lo ofrecieron y a los 2 días pues estaba en camino de Hamburgo. Cuando volvieron de Hamburgo, pues evidentemente, como sabéis, los Beatles siempre lucharon por conseguir un batería estable, pero nunca lo consiguieron en esos primeros años. Entonces con Pete Best tenían resuelto ese problema. Después estaba el tema de que Pete Best tenía la Casbah, ¿no? Y que su madre, Mona Best, era la dueña de la casa y le montó el club para que su hijo se reuniera allí con sus amigos. Y eso de alguna manera le dio, de alguna forma, cierto estatus a Mona Best como para actuar en sitios puntuales y concretos durante ese periodo de tiempo como manager, o como les buscaba algunos contratos, algunas actuaciones. Después, cuando les hizo falta ya para moverse por toda la zona del Merseyside y de Wirral, necesitaban un conductor, y el conductor era un amigo de la familia, que era Neil Aspinall, que después, sabéis, tuvo la relación con la madre de Pete Best, y de ahí salió Rob Best, el hermano de Pete. Pero entonces
Pete Best nunca fue, yo creo, aunque fue un Beatle de pleno derecho durante 2 años, estuvo en Hamburgo, grabó la sesión de la Decca, como la grabó las grabaciones con Tony Sheridan, pero nunca fue un Beatle. Yo creo que mentalmente los otros tres no terminaban de asociar. De hecho, en las aventuras que se cuentan por Hamburgo, siempre están los tres y Pete en muchas situaciones no aparece. Cuando se compran las ropas de cuero y se hacen la foto en el tejado del Top Ten, Pete Best no está. O estaba con la novia o estaba una novia que se echó allí. No hacía como tanta buena liazón con los otros tres. Mientras que Ringo, que era el mayor, como sabéis, era el mayor que los otros, de julio del 40. Ringo era un batería, todos conocemos a Ringo, que era afable, un tío sencillo, sin ninguna pretensión, ni de, vamos, en aquellos tiempos, ni de fama, ni de... él lo que quería era tocar la batería, y de hecho estaba en el mejor grupo que había en Liverpool en aquella época, según cuentan todos los que lo vivieron, que era Rory Storm, Andy Hurricanes, que eran como los más profesionales. Tenían buenos instrumentos, se vestían con trajes. De hecho, cuando fueron al Kaiser Kelly, los contrató Bruno Cosmidis y les ofreció el alojamiento en el sótano, que eran unos camastros apestosos. Dijeron que no, que ellos eran artistas y que ellos se fueron a un hotel cerca del puerto. Todos en una habitación, sí, pero era un hotel ya. Entonces, hubo muchos baterías, también se habla un poco en el libro, hubo muchos baterías que ocuparon puntualmente el sitio en los tambores con los Beatles. Pero Ringo, aunque estaba con Rory Stone, personalmente sí hacía buenas migas con los otros tres, con Paul, con George y con John. Y además que eso es al final lo que vale, era mejor batería, tocaba mejor la batería que Pete Best. A Pete Best le preguntamos una vez hace ya muchos años que por qué pensaba él que lo echaron, y él nos dijo que él seguía pensando que él era mejor batería que Ringo. Hombre, yo he visto a Ringo, he escuchado toda la discografía de los Beatles y he visto a Pete Best tocar en directo varias veces y no hay color. Pete Best, bueno, de hecho en las grabaciones lo digo, tanto en la famosa primera audición en Abbey Road con George Martin, lo primero que le dijo fue el batería no, en junio del 62, el batería no lo veo adecuado. Después se cuenta que esa fue la excusa con la que utilizaron para expulsarlo en agosto, y cuando volvieron en septiembre ya volvieron con Ringo. Pero en las grabaciones con Bert Kaempfer en Hamburgo, Bert Kaempfer le tuvo que decir, mira, deja el bombo y toca el tambor y el plato, no, la caja, porque el bombo siempre iba a destiempo. Un batería en directo, con Pete Best, la batería de Pete Best tiene un bombo bastante grande, creo que era de 26 pulgadas, no me acuerdo, pero era un bombo un poquito más grande que las baterías normales. Entonces, cuando le daba el pedal del bombo, le llamaban el atomic beat, el atomic boom, boom, sonaba muy fuerte el bombo. Entonces eso contribuía al ritmo. Pero ¿qué pasa? Que iba a destiempo. Siempre iba una milésima de segundo antes, una milésima de segundo después. Claro, eso en el fragor de una actuación en directo se diluye. Pero eso en un estudio, con un productor con buen oído, oyendo eso, ambos productores, tanto Bert Kaempfer como George Martin, le dijeron, oye, tú aparta la batería porque no iba a ritmo. Hay muchos grupos actuales que tú los ves actuar en directo y los ves que suenan muy bien, pero si prestas un poquito de atención al beat, porque al final la armonía está muy bien, la melodía está muy bien, las voces, los solos estratosféricos están muy bien, pero si un grupo beat no lleva el ritmo como un metrónomo, eso se nota. Y hay baterías por ahí que el golpe lo dan una décima de segundo después o una décima de segundo antes. La canción, si no está para un oído un poco aficionado, no lo nota. Pero por los que llevamos muchos años escuchando música y viendo grupos en directo, eso se nota. Y eso lo notaron los productores y los propios Beatles. De ahí venía la famosa frase de que el ritmo estaba en las guitarras, que decían ellos. Ellos decían, el ritmo está en la guitarra, cuando le decían, ¿por qué no tenéis batería? Decía, porque el ritmo está en la guitarra. Y ellos tocaban la guitarra y allí en Hamburgo,
para que Pete Best no se perdiera con el bombo, era cuando empezaron a golpear la madera con las botas. A la vez que tocaban la guitarra, golpeaban el pie para mantener el ritmo, para no perderse, porque si se guiaran por el ritmo de Pete Best se perdían, milimétricamente, pero se perdían. Y una canción, si no va manteniendo el ritmo constante y fluido, se pierde. Entonces, cuando surgió, llevaban ya 2 años, pero los Beatles ya vieron que empezaban la opción de conseguir una grabación formal en los estudios EMI, en Londres, en Abbey Road, ya dijeron, mira, pues este nos lo quitamos de encima. Lo echaron, como sabéis, el encargado de despedirlo fue Brian Epstein. Y jamás, Pete Best jamás volvió a ver a ningún Beatle en persona. Los encontró. Creo que Pete Best vio a los Beatles una vez más en concierto, en directo. Desde que lo echaron, creo que lo vio una vez más, como espectador. Se los cruzó varias veces mientras estaban. Primero estuvo en los. Con Lee Curtis and the All Stars, le buscó el puesto. Después le montaron el grupo de Pete Best Four, llegaron a ir a Estados Unidos y eso, pero no consiguieron nada porque no eran. Musicalmente no podían competir ni de lejos con las mentes y las voces de John, Paul y George. ¿Alguna otra pregunta, Edgar? Fernando, ya que tocaste el tema de la grabación del disco con Tony Sheridan, de los temas con Tony Sheridan, es tan importante esta grabación que la historia ha contado que por esta grabación llegó Brian a la vida de ellos, ¿no? Cuando Raymond Jones pregunta por el disco y él se interesa. En los últimos años se ha oído que Raymond Jones fue un invento. ¿Tienes tú alguna información de esto o te dio curiosidad de investigar si fue una historia romántica o si fue real? No, aunque hay gente y hay por ahí fotos por internet del tal Raymond Jones, un chaval así con su tupé, su ropa de cuero así puesto. Yo creo que todo es un mito. Es un mito que después, posteriormente, lo declaró Alistair Taylor, que era el que trabajaba con Brian Epstein. La historia esta de que Brian Epstein no conocía a los Beatles y que llegó allí tal día de octubre del 61, llegó allí a la tienda, a Nems, a Whitechapel, el tal Raymond Jones, y le preguntó por un disco de los Beatles. Se refería al single de My Bonnie, que todavía no estaba editado en Inglaterra, se editó en enero, en ese sentido, pero sí había ya copias disponibles porque se la trajeron de Alemania, importada de Alemania, de la Polydor. Entonces, eso de que llegó un chaval, preguntó los Beatles y decía y Brian Epstein se preguntó quiénes son los Beatles, que no los conozco. Cuando Brian Epstein en su tienda ya vendía el Mercy Beat, el periódico Mercy Beat, que los Beatles habían aparecido en portada. O sea, en el mostrador de Nems había un taco de revistas del Mercy Beat, la revista de Bill Harry, con los Beatles en portada. Y de hecho, Brian escribía una pequeña columnita, una pequeña sección en el Mercy Beat. O sea, que él tuvo que ver a los Beatles. No podía decir que él no conocía a los Beatles. Entonces, cuando hizo su biografía, la de A Cellar Full of Noise, que ahí estaba detrás el Alistair Taylor también, de alguna forma montaron esa historia para hacerlo un poquito más no sé si, como tú dices, si romántica o intentar darle suponer un nombre y una fecha correcta. No recuerdo qué día fue, de octubre, y a los dos dijeron, los Beatles tocan aquí enfrente, en Matthew Street. Entonces era cruzar la calle, cruzar Whitechapel, y a 50 metros estaba el Cameron. Y fue allí, eso sí es verdad, y fue allí Brian y los vio. Y entonces ya a partir de ahí se quedó prendado y ya todo el resto de historia. Pero la historia de que fue una persona concreta con nombre y apellidos, Brian Jones. No, Brian Jones no era. ¿Brian Jones era? No, ¿cómo era? No, Raymond Jones. Raymond Jones, exactamente. Me he liado. Raymond Jones, que fue Raymond Jones. Yo creo que eso es un poco una historia para adornar todo el relato de aquellos primeras. Dime, Neil.
Fernando, ahora que incluso volvimos, bueno, más bien vimos el documental del bajo perdido de Paul, aparece Klaus Bormann. No lo he visto el documental todavía. Ok, entonces, spoiler, aparece Klaus Bormann entonces. No pasa nada, claro. Klaus Bormann ha permanecido alrededor de los Beatles desde entonces. ¿Por qué crees que, no sé si la banda lo busca o él se integra posteriormente en diferentes momentos de la vida de ellos? Y si lo tienes tú como figura importante en tu libro, Klaus Bormann. Sí, hombre, Klaus Bormann es un elemento crucial. Crucial porque es el primero que es consciente, vamos, la historia se cuenta ahí en el libro, de cómo y por qué llega allí y descubre a los Beatles en el Kaiser Keller. Eso a él le cambió el chip, porque él no era un chaval que, como él decía, solo había estado en la Reeperbahn una vez, con 10 años, porque la Reeperbahn y todo el barrio le daba miedo. Era un chaval de poquito burgués, de allí de buena familia de Hamburgo. Era el novio de Astrid y amigo de Jürgen Vollmer. Entonces, cuando Klaus ve a los Beatles en el Kaiser Keller y a días posteriores se lleva a sus amigos, a su novia, a su novia Astrid y a su amigo Jürgen al Kaiser Keller, ese grupito de amigos es el que yo me refería antes, que empezaron a verse con curiosidad, cierto temor al principio, pero al final se dieron cuenta de que eran que tenían las mismas necesidades vitales, uno por un lado y otro por otro. Los de Hamburgo, que eran eso, vestidos de cuero negro y como más sofisticados, escuchaban jazz, le decían los existencialistas, porque de alguna forma adoptaban la estética externa de los existencialistas, los exis. Ellos no eran ni filósofos, ni existencialistas, ni nada parecido, sino simplemente eran como un poquito más sofisticados, porque veían películas en francés, subtitulados, sin enterarse, en versión original, o escuchaban a Miles Davis, o veían películas o leían a Sartre o a Simone de Beauvoir, pero no eran como tal existencialistas. Entonces, Klaus, yéndome a tu pregunta, desde ese momento se convierte en parte de su núcleo cercano en Hamburgo. De hecho, cuando Stuart ya decide, bueno, Stuart, sabéis, se enamora de Astrid, se forma una pareja, Klaus sigue siendo amigo de ellos, se lo toma con resignación, no por eso Y los Beatles en un momento dado, cuando Stuart deja el grupo, como que le dicen, coge el bajo, toma Klaus, coge el bajo, pero para tocar una vez allí en directo, porque no tenían bajista, porque me lo preguntaron el otro día, no sé dónde fue, en qué medio me preguntaron, oye, ¿por qué no le ofrecieron el puesto a Klaus Bormann? Y digo, eso nunca se planteó. O sea, ni John, ni Paul, ni George se plantearon nunca meter a un... Ellos tenían muy claro lo que era el núcleo central de lo que era su grupo, lo que eran los Beatles. Y ahí encajó perfectamente Ringo, pero nadie más. De hecho, fijáis, los Beatles duraron lo que duraron, pero siempre con el mismo grupo. Y los Beatles decían que ellos eran una democracia, cuando no sabían ni lo que eran, pero ellos sabían que si alguno tenía algún veto, cualquier decisión no se hacía. Cualquier decisión artística, de discos, de giras, de películas, de lo que fuera. Si uno de los cuatro decía que no, no se hacía y pasaban a otra cosa. Entonces, esa unión hizo que se mantuvieran en los momentos tan duros que pasaron durante toda su etapa como Beatle, ¿no? Y Klaus Bormann siempre fue un elemento que estuvo ahí con ellos como un amigo fiel que está aquí al lado, y cuando le hacía falta, a John le hizo falta un bajista, pues se lleva a Klaus Bormann a Toronto, ¿no? O a Ringo en sus discos, pues lo contrata para que toque, a Paul también tocó con él, a George en sus discos también. Entonces, él era amigo de todos y estaba siempre como el amigo para lo que necesitara, pero nunca se consideró la posibilidad de que formase parte activa y consolidada como miembro del grupo. Fernando, una pregunta regresando a
a la parte del libro. Sí. Con estas, o más bien con 400 ilustraciones que incluye el libro, ¿buscas que el lector pueda caminar por Hamburgo y, no sé, con la propia cabeza ver fantasmas de 1960, que todo esto se cree en la cabeza del lector? Pues como dice por ahí, me alegro que me hagas esa pregunta porque varias personas que ya lo han leído, lo primero que me han dicho es que están deseando ir a Hamburgo. Y eso me parece como lo más, lo más bonito, ¿no?, que me pueden decir, porque en el libro, o sea, yo lo que he intentado es contar una historia que, como tú dices, tiene más de 400 ilustraciones, que lo tengo aquí. Tiene más de 400 ilustraciones, tiene gráficos, tiene tablas, tiene esquemas, evidentemente fotos, contratos, tiene mucha ilustración, pero esa ilustración lo que intento es que, como dice su propia palabra, ilustrar lo que cuento, porque cuento cosas que cuando hago las descripciones arquitectónicas de los edificios, pues todo el mundo a lo mejor no sabe lo que es una metopa o un arco carpanel. Entonces lo cuento y si puedo, pues incluyo una imagen de lo que estoy contando para que la gente entienda lo que estoy contando. Si os fijáis, después, vamos, no lo he contado, pero en el libro hay, yo creo, no sé si hay una o dos o tres o de 400 fotos o imágenes de los Beatles, hay 3 o 4, no hay más. Porque mi idea no es, como digo, no es contar una biografía de los Beatles en Hamburgo, que también está como base. Mi idea era contar la historia de los edificios. Entonces, pues hay muchas imágenes de los edificios y de cómo los edificios han evolucionado en su uso, que es lo que os decía anteriormente, cómo el uso ha ido conformando y la estética y la arquitectura de los edificios, y a la vez cómo esa arquitectura ha influido en las actividades que se desarrollaban en los mismos. Hablo de lugares, no solo de edificios, quiero decir, hablo de calles como la Große Freiheit, que es un lugar. El concepto de lugar me gusta mucho y por eso lo desarrollo en el libro. La Große Freiheit o la Reeperbahn o la misma ciudad de Hamburgo como lugar, porque el lugar puede ser desde una habitación hasta, como digo, hasta un mundo. Puede ser un lugar dependiendo del concepto o de la amplitud de miras que tengamos con la historia que queramos aplicarle. Entonces las ilustraciones sirven para eso, para de alguna forma mostrar lo que se está contando de manera que no sea, porque claro, el libro son 600 páginas y pico, 600 páginas sin un mal dibujo, una ilustración, pues se puede hacer un poco tocho, un poco arduo de leer, aunque... Entonces por eso pongo ilustraciones siempre puntuales, ¿no?, para que demuestren de alguna forma lo que estoy contando y el que lo esté leyendo diga, ah, pues mira, aquí está. Y también esa es una función que tienen las ilustraciones. Y otras lo que tienen es demostrar lo que hablamos antes, Carlos, de los falsos mitos. Para demostrar esos falsos mitos tengo que mostrar esto en tal año, esto en tal otro y esto en tal otro y ver cómo eso ha evolucionado, cada uno con su fecha y de dónde procede, porque también hay un gran trabajo de anotación. Hay muchísimas notas a pie de página, que esas notas lo que intentan es dar cobertura de contenido a todo lo que digo, que lo que se dice en el libro, evidentemente está mi idea general y está mi redacción y mi forma de contar las cosas, que pueden estar mejor o peor contadas, a uno le puede gustar más y a otro menos. Pero sí que es verdad lo que tú has comentado, Toño, que la gente cuando lo ha leído el libro, dicen, me entran ganas de ir a Hamburgo y de ir con el libro, para ir a recorrer los lugares y ver de verdad si, ¿entiendes? Y eso me parece una de las cosas más bonitas que puede conseguir el libro. Ya que mencionas, Fernando, estos lugares, hay
en Liverpool o en Londres hay viajes para aquellos que quieren recorrer sitios por donde anduvieron los Beatles. Así como tú mencionas en esta investigación, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esta investigación? Quiero saber, pero ¿hay sitios que en Hamburgo que las personas vayan con la intención de encontrarse con estos ecos, fantasmas, sonidos que se puedan ofrecer allá? No hay, como tal no hay. Hoy estuve la semana pasada en Liverpool, estuve presentando el libro en la BBC, allí en la Merseyside, en la radio, y hoy he recibido el audio, y escuchándolo ya le comentaba allí a Paul Beasley que igual que Liverpool en los años 70 de alguna forma renegaba de todo lo que oliera a Beatles porque era una cosa del pasado, cuando llegó el movimiento punk y todo eso, los Beatles se veían como una cosa viejísima y antiquísima y que había que olvidarse de ellos. Por eso, entre otras cosas, demolieron la caverna, ¿no? Hoy no se demolería la caverna original, pero en aquellos años se demolió sin ningún problema. Entonces, lo que decía la ciudad, o sea, Liverpool en los 70 y en Hamburgo en paralelo, por supuesto en Hamburgo en los años 70 nadie se acordaba de los Beatles para nada. En los 80 menos. Y a partir de, o sea, cuando muere John Lennon, eso de manera trágica, pero supuso de alguna forma un nuevo renacer de la Beatlemanía para muchas, porque los medios, las empresas, todo el mundo se prestó a reeditar sus obras, sus discos, sus libros, sus películas, y captó de alguna manera una nueva hornada de gente, de Beatlemanicos, ¿no? Entonces, igual ahora mismo en Liverpool sí hay ya una industria Beatles como tal. De hecho, hay un consorcio de empresarios Beatles, vamos, ya los conocéis, están desde el Cavern City Tours, que organiza las Beatle Weeks, hasta el Museo Beatle de Albert Dock, el nuevo museo que montó Rob Best allí en Matthew Street, todo un mercado de guías que hacen tours. De alguna forma se han reconciliado con sus hijos, ¿no? Como sabéis, el National Trust adquirió las casas de Paul y de John y son visitables hoy en día en un tour que hay que reservar previamente, pero que se puede reservar. Esos son en Liverpool los sitios así en el centro, ¿no? Aparte de, como todos conocemos, de Strawberry Field o de Penny Lane o de cientos de pequeños locales que todavía están, no tanto en el centro de Liverpool como en los alrededores locales en los que los Beatles tocaron en esos primeros años y que están prácticamente igual. El Hume Hall, donde la primera vez que tocó Ringo en agosto del 62 con ellos, el local sigue estando allí, el escenario sigue estando allí, la habitación donde hicieron la primera entrevista para un medio, una radio, sigue estando allí, la habitación, todo igual. Entonces en Liverpool todavía se conserva mucho de aquello. Pero tú me preguntas por Hamburgo, que es el tema del libro. Hago un preámbulo un poco largo, pero es para poner en contexto. En Hamburgo, hasta hace prácticamente unos años, no había absolutamente nada, lo que es nada. Hace 25 años, que otra de la parte de tu pregunta, yo empecé con esta investigación, como os decía, desde siempre me ha gustado los Beatles y me ha gustado el rock and roll. Entonces, la unión de Beatles y rock and roll, el sitio donde se produce ese cruce es en Hamburgo. Entonces, la primera vez que fui a Hamburgo, por circunstancias, resulta que me quedaba en Paul Rosenstraße 33, arriba del Bambiquino, en los apartamentos que estaba arriba del Bambiquino. Y lo único que había en la entrada es una pequeña placa, ¿sí? Una pequeña de 30 centímetros, una 4, con una foto de los Beatles de la época del álbum blanco y pone, aquí vivieron los Beatles, here working the Beatles. No había nada más, no había nada más. Tú ibas a los sitios, todos, los locales como tal, los originales, el Star Club, como sabéis, ardió en 1983
y en 1986 fue derruido. En su lugar se construyó el edificio que hay actual, que aunque intentó conservar de alguna forma la fisionomía exterior con una gran arcada en la parte izquierda de la fachada, pero claro, ya no tiene nada que ver con el Star Club. El Star Club desapareció. Pero el Indra sigue estando allí en el mismo sitio. El Top Ten sigue estando allí en el mismo sitio. El Kaiser Keller sigue estando en el mismo sitio. Entonces, esos lugares están allí. El más asequible de visitar es el Indra, porque sigue funcionando como tal. Lo adquirió un nuevo propietario, le mantuvo el nombre, Indra Music Club, y sigue con actuaciones prácticamente a diario. Entonces, allí se puede entrar sin problemas. Ahora te cuesta imaginarte cómo era el Indra en los tiempos de los Beatles, porque en los 70 se hizo una ampliación y se hizo una nave más larga hacia el patio, y el Indra que tú ves ahora, cuando tú entras y ves el escenario al fondo, ese no es el Indra en el que tocaron los Beatles. Los Beatles tocaron en lo que es la primera parte. Si vais alguna vez al Indra, cuando entráis por la puerta, os tenéis que fijar en el techo. Simplemente cuando veáis que cambia la decoración del techo, ahí ya se ve la ampliación de lo nuevo con lo viejo. El escenario del Indra estaba a la derecha, tal como entrabas, a la derecha. En el libro está el plano de todos los lugares. El Top Ten sigue allí, en la Reeperbahn, en el 136 de la Reeperbahn, reconvertido en una discoteca, en un club de música house y de música, y ha estado hasta diciembre creo que del año pasado. El Mundo, con diversos nombres, ha estado allí, pero el sitio sigue estando allí, como digo, se cambia la decoración, se cambia el color, se cambia el techo, se cambian los muebles, pero el sitio está allí. Y si tú vas, como yo digo, con los poros abiertos, con la información necesaria y con la actitud de captar esas esencias que no se ven, no se oyen, no se huelen, pero sí se sienten. Si tú te pones allí tranquilamente, os aseguro que el Genius Loci lo sentís. El Kaiser Keller igual. El Kaiser Keller, tú cuando entras, bajas las escaleras, cuando lees las descripciones que hacen ellos y tú sigues sus pasos y ves que baja la escalera, gira, y en la pared, cuando hace el giro la escalera, en la pared era donde había un pequeño cartel donde ponía The Beatles, Rock and Roll Group, ¿no? El único cartel que nombran, no lo hemos visto nunca, no se ha conservado ninguno. Pero Kaiser Keller sigue allí. La barra la cambiaron de sitio, el escenario estaba a la derecha y ahora lo han puesto al fondo, pero sigue igual, pintado de negro, las mismas columnas, la misma salida de emergencia, las mismas dimensiones de altura, de anchura, todo igual. Entonces, si tú vas allí, como te digo, con esa actitud abierta de sentir, lo sientes. Después hay otros muchos lugares que hablo también en el libro, el Friedrichs Eberhalle, el local donde grabaron las grabaciones con Tony Sheridan allí en Harbour, al otro lado del río, que sigue igual, eso sigue igual, con una acústica estupenda, y te los imaginas allí en el escenario, a los cuatro tocando allí con Tony Sheridan, el patio de butacas vacío y el productor allí metido en un cuartillo con la grabadora. Eso se siente. O cuando visitas cuando pude ver los alojamientos, porque los alojamientos del Bambiquino, eso desaparecieron cuando lo que era el edificio de la trasera, el edificio como tal del cine, sí existe todavía, es un bloque que existe allí todavía, desde 1738 creo, y allí sigue de pie. Pero lo que eran los alojamientos que estaban en un pasillo que salían a la Grosse Freiheit, eso ya no existe, ahora mismo lo que es unos árboles. No hay nada construido, unos árboles. Como yo digo, el Genius Loci está allí detrás del árbol escondido esperando a que algún día aquello se renueve. Los apartamentos donde vivían arriba en el Top Ten, allí siguen dos pequeños cuartitos, muy pequeños, que yo no sé cómo podían vivir allí 5 personas hacinadas. Entonces, cuando estás en esos sitios, eso es lo que he intentado describir en el libro, Neil. Esas sensaciones, y si he logrado de alguna manera que alguien leyendo el libro se interese o sienta esa, pues está más que logrado.
Creo que lo logras porque inclusive en la propia charla mi cabeza está pensando, se está imaginando los lugares, los olores, las sensaciones. Como dices, aquí en muchos lugares vamos y decimos, mira, aquí se paró una carne y por aquí pasó y te llega y te imaginas un montón de cosas y eso es lo importante. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Tienes tiempo todavía, Fer? Sí, sí. ¿Qué hora es? Sí, 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 pues, sí. Sí, sí, sí. Seguí con la charla. Perfecto. La pregunta que yo tengo aquí, entonces, ¿entendemos que sin Hamburgo no hubiese habido Beatlemania, crees? ¿O los Beatles quedándose en Liverpool habrían sido una banda que estaba destinada a separarse cada quien por su lado? Creo que no. Es que esta pregunta también me la hizo Paul Beasley la semana pasada allí en Liverpool, porque, claro, estábamos allí en Liverpool y quería, sus preguntas iban un poco dirigidas a que el público de Liverpool supiera un poco en contexto toda. Entonces, o sea, un grupo donde estuvieran John Lennon y Paul McCartney, y después Josh Harrison, no le vamos a quitar mérito, pero un grupo con dos cabezas como la de John Lennon y Paul McCartney en cuanto a aspecto musical, ese grupo iba a triunfar seguro. El grupo hubiera triunfado seguro. No sé cómo ni en qué circunstancia, porque no tenemos aquí la bola de cristal para ni tampoco me gusta montar teorías, porque ya he visto que hay por ahí hasta libros que tratan de esto, de qué hubiera pasado si los Beatles. Eso es un poco, hombre, para hacer una película como esta Yesterday, o para hacer una película, un divertimento, pero intentar escribir un libro medio serio contando qué hubiera pasado si en vez de Ringo hubiera seguido Pete Best, pues eso no, vamos, yo creo que no tiene ni sentido y además no llegamos a nada, porque además la conclusión a la que llegues no es demostrable de ninguna manera, es tu opinión. Y para opinar cada uno tenemos la nuestra. Pero a mí los libros o las investigaciones o las obras de opinión, yo creo que hay que ponerlo, hay que decirlo muy claro. Esta obra es mi opinión, pero esta no, esto no es mi opinión. Esto es lo que yo he averiguado a lo largo de 25 años estudiando este tema, y ya cuando me vi que tenía tal cantidad de datos y de los últimos 7 u 8 años, ya me digo, esto lo tengo yo que cuadrar de alguna forma, tengo que darle forma. Y por eso ha tardado tanto en hacerlo, porque tenía, bueno, y esto no es todo, esto es la mitad de lo que yo quería haber puesto, pero es que si no me salía un tocho de cercana a 1000 páginas y eso ya es intratable, eso no tiene sentido. Entonces, esto es un resumen, el libro es un resumen. Y esto venía por tu pregunta, porque me he ido un poco. ¿Tu pregunta era, Toño? Sin meter o no hubiera existido esta parte de Hamburgo, existiera la Beatlemanía. Porque claro, creo que también esto de que la gente no vaya a Hamburgo, no se incluya como un tipo tour, como decía Neil, en Liverpool, todos esos pasajes, es porque no se cuenta. No, pareciera que a veces no tiene la importancia que sí la tiene. En Hamburgo no le han dado nunca importancia a que los Beatles tocaran allí. De hecho, vamos, tú vas ahora mismo a Hamburgo y la gente joven, la gente de 20 y pocos años, tú las ves por allí, por la Große Freiheit, por la Reeperbahn, y es un sitio de diversión. Ellos no tienen ni idea de que los Beatles, aunque hubo hace unos pocos de años, se montó un museo, un Beatles Museum allí. Y Gunther Fink montó un museo de San Pauli que tenía muchísimas cosas, pero igual lo tuvo que cerrar porque no le interesaba a la gente. A la gente no le interesaba. Ahora mismo en Hamburgo hay guías que hacen tours Beatles por Hamburgo, pero unos tours un poco a nivel, ¿cómo te explico? A nivel muy generalista, van y te dan una vuelta por el centro, por las calles principales, que no hace falta, hay más sitios que están más lejos, pero no hace falta cuando es una cosa básica, y van y te enseñan pues prácticamente las fachadas de lo que esto es aquí, esto es allí. No hay como tal una industria que se preocupe en enseñar esos sitios, pero no hay una industria, pero porque no hay una clientela, ¿sabes? Las industrias siempre responden, los negocios responden siempre a una necesidad, que puede ser más pequeña o más grande, pero siempre hay alguien que demanda algo y alguien que después te lo ofrece.
nadie crea una empresa de algo que a nadie le interesa. Entonces, no hay tanta necesidad o tanta curiosidad en Hamburgo como para que haya una... Y que Hamburgo es una ciudad muy grande, con mucho dinero, muy rica. Hamburgo es la ciudad que más millonarios tiene de Alemania. Hay muchísimo dinero allí. Tú vas por el centro de Hamburgo y ves un nivelazo bueno, como cuando vas por Ginebra o por Zurich o por una ciudad de esta, o por el centro de París o Londres. Entonces, el tema este de San Paulo y se ha quedado más como una historia un poco folclórica, no folclórica en el sentido peyorativo, no, pero un poco recordando sus viejos tiempos del puerto, cuando el puerto sigue siendo muy grande, pero ya no es aquel puerto al que llegaban los marineros en barcos de vela, con las cuerdas, ya o de vapor, ya no es ese muelle, ese puerto. El puerto de Hamburgo ahora mismo está lleno de transatlánticos y grandes buques cargueros de todo el mundo, pero con otra idea. La etapa esa de que los barcos llegaban allí, desembarcaban en el puerto y las hordas de marineros, bien militares o civiles, llenaban la Reeperbahn y la Große Freiheit y todos los locales. Eso ya pasó. Pero Hamburgo sigue siendo una ciudad muy agradable de visitar, muy agradable. Y si encima vas, como te digo, buscando, porque tienes que ir buscando. Uno encuentra cuando va buscando. Si tú vas por la playa, como salen en los documentos, tú vas por la playa y vas viendo piedras. Pero si va un buscador de fósiles, va con la mente a visor y va viendo y dice, aquí en esta piedra, y coge la piedra, la abre, ¡plas! Y ahí dentro hay un fósil. Pues igual hay que ir a estos lugares, a estas ciudades. Si vas buscando, si somos aficionados todos de los Beatles y a todos nos interesa esto, y vamos con ese espíritu y con esa predisposición, no hay duda de que sentiremos muchísimas más cosas que las que a simple vista te puede mostrar un guía. Aquí estaba el Star Club, aquí estaba el Top Ten y aquí estaba... Porque tampoco hay muchos más sitios, pero son muy, muy específicos, que a la gente no le interesa saber dónde estaba la taberna de tal, donde Brian Epstein se quedó dormido cuando se enteró que había muerto Stuart. Esas cosas nos interesan a cuatro o cinco. Aquí estamos ahora mismo 5, pero no es al gran público, ¿sabes? A un auditorio, a un amplio auditorio, habrá gente que le interesa. No, a mí sí me ha interesado y por eso lo he investigado y lo he puesto aquí en el libro. Es un gran documento y es una gran charla la que estamos teniendo, porque ahorita con esto me acordé, no sé, me imaginé a Paul McCartney con su librito de pájaros en Dungeon Lane, hoy que está muy en boga este tema, buscando sus pájaros, ¿no? Que bien lo que dice es una guía turística. Vaya, Neil. Vaya. Tienes apagado tu micrófono. Hablando de estos lugares y de esta industria que no existe, me haces recordar un texto que leí brevemente de que a veces hay que crear la necesidad para obtener al público. ¿Sí? Un caso tipo Gillette, sí, ¿no? Sí. Los rastrillos para mujeres propiamente. Sí. Pasa que pareciera que allá en Hamburgo no han creado esa necesidad de atraer turismo a sitios que pueden quizá recorrer en una sola calle. Acá en la Ciudad de México, en el centro histórico, siempre te encuentras turistas pues, que llegan a una explanada donde a veces suelo llamar que es la explanada de Paul McCartney, porque ahí tocó en el Zócalo de la Ciudad de México Paul, ¿no? En el 2012. Y ves a todos los turistas como, pues bueno, sí, aquí están los edificios, la ciudad de los palacios, como le llaman, y ves personas de todos los países, medio perdidos, y alguno que otro, ya el turista, pues ofrece sus servicios para hacer un recorrido y una explicación, ¿no? Y creo que la gente de Hamburgo no ha creado esa necesidad de, ver, mira, todo lo que sucedió con los Beatles está en esta avenida, en estos lugares, y aquí, y empezar a escuchar la música que
que quedó grabada gracias a King Size Taylor y que queda todavía ahorita en el limbo del copyright, pero creo que los archivos, bueno, el audio ya lo compró, según me habían dicho Peter Jackson. O sea, grabaciones de este tipo. Sí, sí, sí. Entonces, imaginar que los Beatles sonaban así, y ahora que tú comentabas hace rato de las canciones que solían interpretar, que todas eran en su modo, en su estilo de rock and roll, voy a esto, que de no ser por fotografías de la época que conocemos, al menos lo que aparece en el libro de la antología, o de aquel libro que publicó Jürgen Vollmer, Rock and Roll Times, Sí, sí. o que las fotografías de Astrid Kirchherr, es imaginarnos el lugar, los lugares por donde sucedieron, de la época, donde sucedieron esos encuentros. Al final siempre pienso cosas como estos jóvenes de Liverpool estaban haciendo una vida de jóvenes, no creo que estuvieran pensando en que iban a triunfar nunca en la vida, que iban a hacer grandes discos. Y cuando tú ves estos jóvenes, en esa primera parte o segunda parte, no recuerdo cuál es del libro de Jürgen, ves a estos jóvenes todos mugrientos, pasándosela bien, unos encima de otros, en esta sociedad que, como bien decías, estaban buscando su propia historia después de lo que pudo ser 20 años atrás con sus papás. Y quiero llegar a esto, que esas fotografías, esta música que quedó grabada, es inevitable tocar el tema de la película Backbeat, que supongo has visto, y que de momento esa película ha quedado como en el olvido. Yo no sé dónde la filmaron, pero las recreaciones de los lugares, por ejemplo, en algunas calles, en estos están los tres Beatles con camiones militares atrás, me parece. ¿Tú crees que esa película recrea los lugares por los que tú ya visitaste y escribiste este libro? ¿Te hubiera gustado que la película fuera filmada en verdaderas locaciones? Claro. Lo que ocurre, tienes toda la razón, Neil, pero lo que ocurre es que eso no deja de ser una ficción. No es un documental, sino que es una ficción. Entonces ahí hay un guión, hay unos productores, hay un presupuesto, hay una disponibilidad tanto monetaria como de lugares, Entonces se van adecuando en base a las historias que cuentan unos y otros. En esa película creo que estuvo implicada Astrid como asesora técnica o científica pero aún así no, o sea, salen las imágenes del alojamiento. Recuerdo que sale una calle que desemboca en el puerto, así directamente, se ven los barcos. Evidentemente no era así. En otros salen, es que no recuerdo porque he visto todas las películas que hay que recrean esa época. Hay otra que se llama Hard Days, Hard Nights, otra que se llama, es que no recuerdo, bueno, la tengo por ahí. Y todas lo recrean a su manera. Unos ponen que el habitáculo del Indra estaba en una primera planta, suben unas escaleras, estaban en planta baja. En otros los ponen literalmente detrás de la pantalla, literalmente con la proyección en negativo y ellos detrás de la pantalla. Tampoco era así. Les ponen una ventana muy grande, no había ventanas. Entonces, todo eso solamente con respecto al alojamiento. Después ya en el tema musical empiezan, hay un, o sea, cruzan locales. Cuando salen, creo recordar que salen actuando en el Kaiser Keller, cuando todavía estaban en principio como en el Indra, pero salen ya detrás con el rótulo detrás Kaiser Keller. Lo ponen como para situar, pero todavía no estaban en el Kaiser Keller. Entonces, eso es una historia, Backbeat es una historia de amor entre los protagonistas, entre Stuart y Astrid. La música es muy buena, la banda sonora y las versiones que hacen los músicos, que no son los actores, sino los músicos que grabaron la banda sonora, son muy buenos, suenan muy bien. Creo que recogen con bastante fidelidad
los Beatles sonarían peor porque no tenían esos equipos, o sea, ese backline que tienen los grupos actuales. Cualquier grupo ahora de aficionados tiene una guitarra y un amplificador más potente y más fino, con más fidelidad que cualquiera de los que tenían los Beatles en aquella época. Creo que es una película correcta y que si no te la tomas al pie de la letra, no intentes analizar el detalle, ni no creerte lo que ves detrás, sino creerte la historia que te están contando de amor de Astrid Stewart. Es bonita, ellos son muy guapos y la música suena muy bien. Si la ves con ojo crítico y con ojo analítico de analizar cada detalle, te vas desencantando poco a poco y entonces pierde el hilo de la historia. Exactamente. Entonces no la disfrutas. Es mejor relajarte, echarte un poco para atrás, verla, disfrutarla y después, si quieres, ya analizas lo que has visto. Carlos. Fer, una pregunta. Comentabas ahorita que estás promocionando tu libro, fuiste a Liverpool. ¿Cuál sería tu plan de promoción? O sea, yo creo que seguramente has estado en varios lugares de España. No sé si de alguna manera vas a cruzar el charco hacia acá, hacia América Latina, porque eso sería muy interesante. Y también ver si tu libro va a ser traducido pues al inglés, al alemán, que son, digamos, mercados bastante fuertes. Bueno, el japonés no se diga, pero cuando vamos de primera instancia, yo pensaría en inglés, que sería la primera, digamos, el mercado fuerte, ¿no? Y bueno, y también si tienes pensado, pues, pasar aquí a visitarnos a América Latina, México, pues igual si vienes por acá, con los brazos abiertos. No sé si nos puedas contar un poco de eso. Te cuento. La dinámica de promoción ahora mismo lo presentamos aquí en mi ciudad, en Sevilla. Estoy en Sevilla, en España. Lo presentamos aquí en Sevilla. Después he estado en Liverpool y tengo ya cerradas presentaciones el día 8 en Madrid, en la capital. Después tengo en Zaragoza. Voy a alguna feria del libro a firmar también, a Málaga. Después en Jerez de la Frontera también, en Cádiz. Creo que tengo alguna más y surgirán más, pero esto en el plan es de aquí a principios de verano y después un par de ellas después del verano, y en principio no tengo más. Bueno, estoy aquí con vosotros, he estado en medios de aquí regionales, en otro tipo de podcast o en entrevistas, en boletines de fans, también he hecho alguna entrevista. Hombre, más quisiera yo ir a México a veros y a poder promocionar el libro allí. El libro está en español, evidentemente, claro. En inglés, pues la verdad que sería estupendo, pero vamos, si conocéis un poco la industria editorial y la dinámica de edición de libros, es complicado, porque un libro, eso tiene que cogerlo alguien con ganas de traducirlo bien, de editarlo bien, y eso no es barato, Entonces, que sí, que se puede coger el libro, y como sabéis, se mete en la IA y te lo traduce, no sé cuánto, pero ese no es mi estilo ni mi método. Habría que hacerlo bien, pero bueno, yo estoy abierto, por supuesto, a si alguien me propone traducirlo, yo lo encantado. Al alemán sería heavy. Cuando me lo han comentado algunos amigos, yo he dicho, pero es que esto sería como si un escritor alemán hace un libro sobre el flamenco, y viene a presentarlo aquí a Sevilla. Le iban a dar la del tigre los críticos locales aquí, un alemán hablando de flamenco. Entonces, si yo me presento en Alemania con este libro, no, pero también podía pasar que la delegación de turismo de Hamburgo me condecorara por la gente que va a Hamburgo a visitar Hamburgo solamente por visitar los sitios Beatles, ¿no? Hombre, es una broma, ¿no? Pero que estaría bien traducirlo, ojalá. Y lo de ir a México, pues sería un sueño, pero claro. Pues si te animas y
y si ves la oportunidad, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. De verdad que pues hay poca bibliografía, sobre todo en español y sobre todo de ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que realmente... Esa también fue una de las razones que me llevaron y me impulsaron porque yo creo que todo lo que se ha editado sobre los Beatles en Hamburgo, en cualquier idioma, en inglés la mayoría, en alemán mucho, y un poquito, no tanto, y en español lo poquito que hay, generalista, que todos los libros generalistas tratan el tema de Hamburgo en el primer capítulo, en 10 páginas, y ahí resumen lo que yo tengo aquí en 600 páginas. Entonces, fijaros si yo cada vez que leo un libro y veo cómo tratan el tema de Hamburgo, yo para ver si un libro es bueno o malo no tengo que mirarme las 500 páginas. Yo me voy y veo cómo trata el tema de Hamburgo y según lo vea, sigo leyendo o no, pero que si veo que lo trata de manera que no es con rigor, que no es seria, que no se ha preocupado en investigar, sino que se limita a repetir lo que hablamos al principio, los viejos mitos y lo que han leído en otro libro, o que han escuchado a alguien, o que incluso ya están gente que busca en la IA y se cree en lo que le dice la IA, entonces ya ahí estamos perdidos. Entonces, las cosas hay que hacerlas con tranquilidad, con paciencia, con cariño, con trabajo, y así creo que puede salir algo más o menos decente. Y va a salir, y mucho del trabajo que tenemos que hacer, y es por eso que aparte del placer de charlar contigo, Fernando, esto que enriquece mucho a los fanáticos y inclusive a los no fanáticos, pueden ustedes entrar en esto, pero también el trabajo de nosotros es promover este libro, que ustedes lo pueden comprar. Acá los compañeros lo pidieron por Amazon España, voy a hacer el mismo ejercicio, y mientras más se compren este libro, el olerlo, el leerlo, el tener esta actividad que muchas veces se está perdiendo, como dice, a veces hasta en electrónico lo descargas en un PDF, que no es lo correcto, vaya, no se tiene por qué hacer, pero búsquelo, cómprelo, y eso va a hacer que todas estas oportunidades de las cuales habla Fernando y de la pregunta de Carlos se puedan dar, porque yo me estoy imaginando un libro en hiragana que diga Kurushini Niwa Owari no Aru, que sería lo mismo de la frase en alemán, verlo en japonés. Imagínense, todo esto lo tendríamos que estar promocionando. Estamos llegando ya casi al final, chicos. Vamos a darle el cierre a esta charla con Fernando. Neil le estaba pidiendo la palabra, se la concedemos. Bien, yo, si quieres, con esto concluyo la idea. Entiendo, la problemática editorial tiene 20 años, y te lo digo por mucha experiencia en realidad. En ese sentido, te felicito por atreverte y que la editorial, a menos de que haya sido una edición de autor, se haya atrevido a publicar un libro de 600 páginas. No es fácil. Ahora quiero hablar un poquito. Sí, y nada más breve. Y no sé si en Sevilla, en Madrid, en la capital, hay público para tu libro. Acá en México, en la Ciudad de México, sí lo hay, pero como bien vi tu rostro y tus expresiones, en promocionarlo, salir de gira con tu libro sería algo como muy complicado, pero sería algo que desearíamos que sucediera, por lo menos ahora, después de esa plática, sucediera en la Ciudad de México. Pues sería genial y yo estaría encantado, pero es que además de complicado de organizar, es como podéis imaginar, costoso económicamente. Entonces voy donde puedo, a donde alcanzo. Me encantaría, si pudiera, cogía la semana que viene un avión y me plantaba allí en México con vosotros. Decir eso, que el libro, que es importante, muy importante, está editado por Silex Música, la sección de música de Silex, y que desde siempre, desde el principio, su editor, Ramiro, que hoy es su cumpleaños, por cierto, te felicito desde aquí, Ramiro, feliz cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Confió en mí desde el principio, eso es muy importante. Confió en mí cuando, como yo digo, como he dicho por ahí, cuando esto no era más que un montón de datos, pero no tenía forma, no tenía... Y cuando yo le planteé el tema, él le pareció bien, confió, me esperó hasta que yo lo tuve lo suficientemente maduro y realizado, y por eso ha salido este libro tan bonito y tan bien editado. Yo estoy muy contento.
y por eso quería agradecerle públicamente aquí a Silex, que tiene una colección de libros de música muy buena, muy potente. Si la miráis, la contraportada, en la solapa interior, viene una pequeña un relatorio, y si entráis en la página web de Silex, ahí podéis ver toda la cantidad de libros de música que tienen en catálogo. Vamos a estarlo poniendo aquí en la descripción del video, las redes sociales donde pueden contactar para que puedan estar atentos a los lanzamientos ya realizados y a los próximos a realizar, y que puedan ustedes también aquí comprar el libro de Fernando Charlie. De acuerdo. Fer, ya para terminar, comentabas tú que a final de cuentas hay muchas cosas que dejaste en el tintero. ¿En algún momento podremos ver una segunda parte de esto que dejaste? ¿O de plano definitivamente con esto das por cerrado el tema? No sé si me va a dar tiempo, porque si con este he tardado 25 años, otros 25 años no sé cómo estaré ya, si estoy. No, mi idea no era... Esto es un destilado. Había mucho más, pero los tamices hay que utilizarlo, porque no todo lo que cae es bueno o es suficientemente interesante para plasmarlo en un libro. Sí que una vez que yo tenía tal cantidad de datos y de historias que tenía que montar, sí les he pasado el cedazo, el filtro o el alambique, y lo he ido filtrando, y al final esto es la condensación, y yo creo que es lo importante. Lo otro no es que no sea importante, pero quizás menos, y por eso no está en el libro, porque ya a lo mejor eran detalles ya que a alguno le puede parecer, porque hablo aquí, yo qué sé, del color de las cortinas del Star Club. A lo mejor eso a nadie le interesa, pero me parecía que tenía que estar. Y otras cosas, cuántas patas tenían las mesas, pues a lo mejor ya no me interesa, pero que también estaba por ahí. Pero ese tipo de cosas, entonces no creo que haya una segunda parte. No, no creo, no. Yo no la voy a hacer, seguro. Pero esto está ahí, y si alguien otro día quiere profundizar en este tema o en otro día, ahí tiene una base sobre la que asentarse y seguir investigando, que es de lo que se trata. También quiero decir una última idea, Toño, ¿por qué? O sea, volviendo al principio y cerramos el círculo, ¿por qué hablo de los Beatles en Hamburgo? Claro, hablo de los Beatles en Hamburgo porque la importancia que tuvo Hamburgo para los Beatles no la ha tenido, o sea, quitando Liverpool, evidentemente, quitando Liverpool, y a lo mejor, pero Londres menos, porque Londres era más una cosa práctica, era donde vivían, donde estaban los estudios de grabación, donde estaban los editores, donde estaba la industria musical en Inglaterra o en el Reino Unido, ¿no? Pero Londres no fue una cosa como de elección como si fue Hamburgo, aunque terminaron allí por las circunstancias que ya hemos visto. Pero la importancia de Hamburgo en la vida de los Beatles lo dicen, o sea, conocéis todo el LP de John Lennon, el Rock and Roll, con la famosa foto de John Lennon apoyado en el quicio en Wolfstrasse, y que en la parte de atrás pone "You should have been there", deberías haber estado aquí. Ese aquí al que se refiere Lennon es Hamburgo en los años 60. O sea, para toda su vida, Hamburgo quedó en la mente de los Beatles, en especial, de John Lennon y de Paul McCartney, de todos, como el lugar donde de verdad ellos, mientras que hay otros muchos lugares en el mundo, además de las bromas o no tan bromas, que se han ido filtrando en las redes, de los Beatles estuvieron en Cádiz, o estuvieron en Huelva, o estuvieron en el pueblo tal, y allí se casó, y allí uno vivió. Cosas que no tienen la más mínima importancia. Unas son mentiras, la mayoría son mentiras, y las que son reales son circunstancias. Es como si, no sé, los Beatles, te voy a decir una ciudad, no sé, sí, creo que tocaron en Milwaukee, ¿no? Allí en Estados Unidos. En la gira del 74 hubo, pues como si alguien, pues saca un libro de los Beatles en Milwaukee, y un libro de 500 páginas con los Beatles en Milwaukee, y los Beatles estuvieron en Milwaukee 7 horas o 6 horas, llegaron, tocaron y se fueron. Y tú le preguntas a los Beatles si estuvieron en Milwaukee, seguro que no se acuerdan, para nada.
Pero Hamburgo sí, Hamburgo se les quedó en la memoria, porque no fue solo un sitio donde trabajaron, sino fue un sitio donde vivieron, donde crecieron, donde explotaron, como dice Carlos. Un sitio donde se hicieron hombres al mundo, tanto biológicamente, porque George tenía 17, como social y, por supuesto, musical y artísticamente. Y esa es la importancia de Hamburgo. Y por eso yo creía, o creo, o pienso y pensaba que se necesitaba un libro en español que tratara eso. Y no lo había. Por eso está aquí. Sí, porque inclusive los Beatles en la antología decían que no se acordaban que tocaron por segunda ocasión un tiempo después en el She, ¿no? O sea, esa importancia en ese espacio, pero del Hamburgo no te puedes olvidar absolutamente para nada. Y no podemos dejar de platicar y de charlar. Y Edgar cierra esta conversación porque gracias a Edgar que hizo toda la gestión. Es nuestro hombre de relaciones públicas, el buen Edgar Ayala, que nos recomendó el libro y que nos tiene aquí apasionados, contentos, echando toda la fiesta, Edgar. Gracias, Toño. Rápidamente, Fer, te agradezco mucho este tiempo que nos diste. Te quiero hacer una pregunta nada más rápida. ¿Conoces el sencillo que salió en México de Tony Sheridan con los Beatles? Bueno, sí, conozco esa portada, sí. No lo tengo, sí, lo conozco. Bueno, te comento rápido. Primero, el nombre de Tony Sheridan no está en la portada, primero, ¿no? Sí. Segundo, pusieron a Ringo del lugar de Pete Best. Claro. Ajá, tercero, y te leo rápido. Los Beatles es el grupo inglés original que ha logrado sensacional éxito en los Estados Unidos y que ahora tenemos gran gusto de presentar en México. Es un grupo que se caracteriza por sus cabellos largos, pantalones angostos y un ritmo muy marcado que ha logrado fascinar a los quinceañeros. Es la primera ocasión en que un grupo inglés ha logrado imponer su estilo en los Estados Unidos, deshaciendo así el mito de los grupos europeos no son del agrado de la juventud norteamericana. Es de la contraportada. Buenísimo. Y bueno, te lo comparto. Era un stem play, venía cuando los Santos marchan, Mi chica, ¿por qué? Y Llorar en la sombra. Cry for a Shadow, sí. Y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, Fernando. A vosotros, por invitarme y por vuestra amabilidad y vuestro buen trato. Oye, muchas gracias, Fernando. Perdón, antes de cerrar y así muy brevemente, salirnos un poquito ya de esto del libro. Ya quisiéramos, bueno, yo quisiera preguntarte aquí, entre biclémanos que somos, por ejemplo, ahorita un tema actual que es, por ejemplo, lo que va a sacar Paul McCartney el próximo mes y lo que sacó Ringo Starr. No sé cuáles son tus opiniones de estos dos lanzamientos. De Paul escuché el single, el sencillo, lo escuché cuando lo emitieron por primera vez, además lo emitieron en Liverpool y lo escuché casi en directo. Nada, pues me parece una canción maravillosa, una canción de un Paul que lo hemos comentado, que de alguna forma, igual que ahora hablaré del de Ringo, de manera, a su manera y a su estilo, con clase, pero que se empiezan a despedir. Yo creo que se empiezan a despedir. No digo que se vayan a morir mañana, no, pero ellos son conscientes de que tienen ya una edad y que mucho más no les queda, porque la naturaleza, la vida es así. Y entonces creo que hacen bien en mirar atrás, porque al final todos miramos atrás, cuando nos vamos haciendo mayores, todos miramos atrás, porque al final es lo único que tenemos. Como decía, nuestro único tesoro es la infancia. Y Paul vuelve a su infancia, pero a su infancia pequeño, cuando era un niño, porque él cuando vivía por allí cerca de Dungeon Lane era muy pequeño, era antes de irse a Fording Row y todo. Estuve por allí el otro día, por Dungeon Lane, y porque me daba curiosidad, ¿no? ver el lugar. Y de nuevo llegas allí y ya tu cabeza, ¿no? También dirás, es que esa es tu cabeza que tiene mucha imaginación. Pero no, llegas allí y ves aquel solitario callejón que desembocaba en el río Mersey, que ahora está cortado al fondo por una valla del aeropuerto, la cabecera de pista del aeropuerto de Liverpool. Pero entonces llegaba al río y, como tú has comentado, que se iban allí él con sus amigos a
a ver los pájaros y a ver las ranas en los estanques y me parece que el disco va a ser muy bonito y yo creo que va a ser un poco de sentimiento, de gran sensibilidad. Y el de Ringo lo escuché ayer creo que salió, me parece un Ringo. Ringo siempre ha visto la vida y la música como parte de la vida, como una manera de disfrutar, de vivir. Ringo no se complica, no se ha complicado nunca. Y este tipo de canciones, tanto la anterior, el Look Up, ¿no? Se llama Look Up, como, ¿no? Se llama, como el Long Row, este todavía más, porque no sé, habéis visto el videoclip, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el videoclip? Muy emocionante, muy bonito, muy emocionante. A mí me ha encantado verlo a él en el coche yendo al Dingle con los niños detrás y viéndolo con Maureen, con sus niños. Después, como eso, la etapa de la Beatlemanía, viéndolo allí en el Washington Coliseum tocando y él viéndose desde fuera. Es un poco aunque tiene un poquito de ahí, vamos, tiene ahí metido, pero no importa. Lo importante es la historia y la forma en que canta Ringo. Ese tramo recitado que tiene en el centro, como las canciones de los 50 que cuando Elvis, When Your Heartaches Begin, cuando cantaba Elvis, esos párrafos así hablados con la música detrás, me parecen unas canciones muy, muy acordes con su voz, por supuesto. Ringo nunca ha sido un cantante pero ese tipo de canciones desde el principio, como sabéis, el Sentimental Journey o el Because of Blues, son canciones que a él le van muy bien. Me gusta más ese tipo de canciones de Ringo que cuando se pone a hacer un poco un pop, más canciones pop, que siempre están muy bien grabados, las baterías suenan geniales y se acompaña de gente, pero canciones que pasan un poco más rápido. Mientras que este tipo de canciones más personales y con este estilo, creo que les van mejor. Espero que me va a llegar en unos días el disco para poder escucharlo en casa más tranquilo, pero me gusta. Y por ejemplo, ¿qué piensas de la próxima exhibición de Power to the People, donde obviamente es el concierto de John con Yoko en el Madison Square Garden de 1972, si no mal recuerdo? Que obviamente ya apareció un documental antes y ya nos aparecen ciertas escenas de ese concierto. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Pues diré que eres poco crítico, pero no, soy crítico con los Beatles, pero con los Beatles tengo mi corazoncito y a mí me encanta porque vi la película cuando sacaron la anterior y simplemente ver esas imágenes que durante tantos años hemos visto con muy mala calidad, tanto de imagen como de sonido, verlas en ese espléndido panorama en la pantalla del cine con un sonido espectacular, me parece estupendo, pero que eso lo tenían que hacer con el Shea Stadium, editarlo de una vez bien, con el concierto de Washington, con el concierto de Tokio, con todo lo que haya, porque todo lo que no hay mucho. Parece que los Beatles estuvieron, pero después no hay tanto. Hay muchas miles de imágenes de fans corriendo, de ruedas de prensa, pero de conciertos, de ver los Beatles actuando, se pueden contar con los dedos de una mano. El de Sydney se ve muy bien, pero este en concreto, el de Nueva York de John Lennon, me parece genial. Ya tengo las entradas, voy el miércoles, voy a verlo cuando se estrena aquí. Todos vamos el miércoles. Ahí vamos a estar todos. De hecho, yo el miércoles no voy a ir, porque yo ya, para cuando publiques este video, ya habría ido. Ya lo habrá visto. Ya fuimos a verlo. Pero luego fuimos a verlo, sí es cierto. El jueves dice que lo publican, ¿no? Dice, sí. ¿Te importa cuando lo tengas me mandas el link, no? Cuando tú lo... Sí, claro que sí, claro que sí, te lo mando. Vamos, y con esto quiero comentarle a Fernando que ojalá esta sea la primera de otras tantas colaboraciones o charlas, porque hicimos unas 2 cuartillas de preguntas de lo que llevábamos leído del libro. Muchas se quedaron ahí, algunas estuvieron siendo las respuestas dentro del calor de la charla.
pero quedan otras tantas. Y otro, no sé si en algún momento tuviste la oportunidad de ver Evolver 62 de Mark Levinson, que también toca algunas cosas por ahí que parecieran polémicas, la visión de Mark Levinson, pero bueno, hay un montón de temas, pero la verdad es que nos la pasamos sensacional, Fernando. Sí, yo me lo pasé muy bien viéndole Evolver y aquí me lo he pasado muy bien con vosotros. Nosotros también, Perfecto. Fernando, muchas gracias. Agradecemos, Fer. Y Pues muchísimas gracias. Chale. Perdón, y esperemos que próximamente, pues si vuelves a aceptar una invitación, pues sí, sería claro, para otros temas y que siempre serás bienvenido. Perfecto. Sí, porque recuerde activar la campanita, denle like, compártalo con otra gente que usted diga, este contenido está muy bueno, se lo voy a compartir a un amigo videomano, macarniano, lenoniano, harrisoniano, starniano, el que sea, inclusive amante solamente del rock. Aquí están los datos para que puedan seguir a Fernando. Compren el libro, por favor, y nos van platicando qué onda con esto, cómo lo sintieron. Aprendamos todos juntos. Ahí lo está mostrando Charlie, también lo está mostrando Edgar. Vale mucho la pena. Yo espero que ya la otra semanita por acá ande el mío, para sentarnos, leerlo, devorarlo, aprender un montón y caminar por esas calles de Hamburgo, porque eso es lo que necesitamos con este libro. Estar y vivirlo, respirarlo, imaginarlo, ejercitar la cabeza. Que tengan una excelente tarde, noche, madrugada, a la hora que haya visto usted este video. Toño Vázquez, Neil Eduardo, Carlos, Edgar, nuestro gran invitado, Fernando Silva. Adiós. Adiós, gracias. Listo. Muchas gracias, Fernando, de verdad. Gracias. Te quitamos un montón de tiempo, pero nos la pasamos fantástico. Una vez tenía otra idea, pero una vez que te metes ya. Pero gracias por dejarme desarrollar, porque yo hablo y a veces eso, las entrevistas dicen 10 minutos y en 10 minutos no me da tiempo a... Aquí no tenemos límite de tiempo, ni censura, ni nada. O sea, todo lo que querías, más bien aquí la situación que teníamos era tu tiempo y obviamente que tanto te quisieras tú extender a nosotros. Yo encantadísimos de que ahora sí que lo que tengas que hablar. Que no quería ser pesado tampoco, que no quiero ser pesado, no quiero... No, es fantástico, es muy bueno. Al contrario. Es más, Fernando, te voy a espantar un poquito, ¿eh? Nuestros en vivos son de 5 horas. Nuestros en vivos son de 5 horas. Y tenemos gente que nos acompaña 5 horas. 5 horas. Sí. Sí, porque tenemos gente de Argentina, de Colombia, de España, de Inglaterra, Estados Unidos. Inclusive son las 5 o 6 de la mañana de Argentina y nos están viendo. Y siguen. Entonces, eso, a la gente le encanta esta charla. Y esta sobre todo estuvo fantástica. Estuvo de Yo creo que a la gente le va a gustar este contenido del canal de Toño, pero sobre todo que a lo mejor no están enterados de tu libro, Fernando, y que sí es necesario seguirle dando esta promoción y que lo compren finalmente. Genial. Muchas gracias. Te esperamos, Fer, aunque sea de vacaciones, que te vengas por acá a una soleada en las playas y esto, y obviamente pues, subirte a las pirámides. Hay que meter por ahí la idea para el gran festival de los Beatles que puedan hacer un esfuerzo genial, ¿no? para que venga para acá. Cada año se hace un festival de Beatles aquí en la Ciudad de México. Ya lleva 30 años de que se hace ese festival. Vino Tony Sheridan, ha venido May Pan, ha venido Freda Kelly, vino Ron Davis de los Quarrymen. Sí. Y Pete Best. Pete Best ha venido también, Pete Best también. Entonces, pues, nada más que te animes, mi Fer, así que vamos hablando. Sí hay lectores para tu libro aquí en la Ciudad de México. Mucho. Genial, pues si hay promoción por allí y la gente se anima y genial, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando. Un enorme abrazo. Abrazo fuerte, ¿eh? Abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.